se ve. Siempre yo consideré que la mano de Mateo es como un pequeño dinosaurio agarrando algo, porque hace como un movimiento así y se asienta y agarra con la cabeza y una manito y empieza. Si va a agarrar así la lapicera, más vale. Ya que está, agarrarla con un puño así, como un psicópata. Soy un psicópata. Altamente calificado. Enseguida arrancaba, ¿viste? De la nada, de la nada. Esto es una Arrancó todo, producción arrancó seria. todo. Sí. Mateo. Quiero que vean esta hoja que van a ver acá en blanco. Y quiero que la recuerden porque va a ser una obra de arte. Van a ser 3 obras de arte porque se miraba los dedos, ¿viste? Así. No sé ¿Estás lo que seguro que eran tres? Sí, el 3 romano. Porque van a ser 3 obras de arte que la vamos a sortear en el próximo stream. De los 2 caballeros y la dama que ven acá. Así que le vamos Con a di- pedir a conducción. Con envío directo a Bolivia. Dios sabrá dónde hay un caballero. Dos caballeros y una dama. Le vamos a pedir a la producción que ponga un minuto. Vamos a tener un minuto para dibujar de lo que vamos a hablar hoy. Olvídeme. Un minuto de silencio por nuestra fallecida dignidad. Sí. Así que, cuando quiera, ¿Cada uno tiene un minuto? cada uno 3, tiene un minuto. 2, Para. 1. Acá acabó. Agarrame el mate. Bien por enfrente de la cámara. No pasa nada. Pero ¿es es el temático arco el del dibujo triunfo. o qué va a ser? ¿Cómo? ¿Es temático el dibujo o qué? Claro, onda? es para que la gente adivine de qué vamos a hablar. Pero si está en el título. Y bueno, pero capaz que alguien dice... Vos estás sobreestimando Es la segunda la vez que comprensión pasa lectora. Mira, date cuenta. Y si Vos- pasaron dos, va a pasar tres. Estás sobreestimando la comprensión lectora del público. Ten en cuenta que varios juegan TCG. Si no pueden leer texto de 4 renglones de las cartas, ¿qué te hace pensar que van a leer el título del video? Che, igual, vos tenés que... ¿Listo? ¿Ya terminó el minuto? No, ya no terminó, pero yo soy repro dibujando, así que Vale, voy yo entonces. ¿saben dibujar? No saben dibujar. No. Poneme acá, Mateo. ¿Qué hay que dibujar? Ajá. Ah, de lo que vamos a hablar hoy. Espero que sepa dibujar. Soy muy malo dibujando dragones. ¿Y negro? ¿Vos hiciste alguna clase de dibujo alguna vez? ¿O sos dibujante nato o algo? Cuando era chico... Agazarme el micrófono, puedo. No puedo. Cuando era chico... ¡Salí! Cuando era chico tomé clase de dibujo en la escuela más prestigiosa del país. Luego la cerraron porque era malversación de fondos. Así que bueno. No se preocupen por el tiempo muerto porque le vamos a poner una música divertida para que pase más rápido. Yo lo arreglo. Es ¿Qué? verdad. Ah, no, pero si lo cantamos nosotros no cuenta como copyright. Entonces, ¿Listo? ¿Qué loco? ¿Lo saco? Es un increíble desperdicio de papel esto. Pasa así. Entonces va bien con el... O sea, tengo que dibujar de lo que va a tratar el tema, ok. Nótese que el profesional agarró el papel de una forma diferente. Yo no sé qué estoy Papel haciendo. y la lapicera. ¿Con quién agarra así la lapicera? Yo siempre dije Nadie que está viendo cómo agarrar la lapicera porque está tapando el papel. Forro. No, se ve. siempre yo consideré que la mano de Mateo es como un pequeño dinosaurio agarrando algo, porque hace como un movimiento así y se asienta y agarra con la cabeza y una manito y empieza. Si va a agarrar así la lapicera, más vale. Ya que está, agarrarla con un puño así, como un psicópata. Soy un psicópata. Altamente calificado. Soy muy malo dibujando dragones. Le vamos a sacar el micrófono porque se ríe muy raro. Van a pensar que Es sí. más, vamos a censurar esa risa. Vamos a censurar esa risa. Me parece perfecto. No puedo. ¿Por qué me haces hacer esto? Soy una pésima amiga. Después lo vamos a autografiar. Me parece perfecto.
Y- 8 segundos. No, 7. no llego. Es sobre un ojo, boludo. ¿Qué estás haciendo? Listo, se acabó el tiempo. Listo. No me quedó tan grande. No me quedó choto el perro. Primero arranco yo. Voy a explicar aquí. ¿Se ve? Subile A ver, reproducción. Ahora, no. Te pasaste. Si no se ve nada, entonces ¿qué estamos filmando? No llego. No, pará. Vamos a sacarle una foto y lo ponemos arriba. ¿Ahí se Es ve? verdad. Podemos sacar una foto. Claro, podemos hacer eso, che. Sacamos una foto y lo ponemos después con edición. Sí, verdad. Sí. Bueno, hagan como que lo muestran igualmente. O sea, hagamos como que sí, lo mostramos. ¿Te das cuenta? O sea, público, ¿usted se da cuenta que el editor prefiere sostener una hoja de papel a trabajar? Perdón, pero yo no soy el editor. Listo. Prefiere ve? sostener una hoja de papel Y a hacer que el editor por trabaje. cosas así, no. Es hermoso y lo sabes, boludo. Estoy totalmente orgulloso de esta obra de arte. Yo advertí que me dibujaba ¿cómo es? muy mal los dragones. Y es una... Tuvimos más o menos la misma. Tuvimos la misma visión. Tuvimos más o menos la misma visión, ¿eh? Sí, Esto, pero aunque es medio. Este es como el que hundió al Titanic, boludo. claro. Pero eso no es un glaciar. Ah, ¿no? Un iceberg era, pero. Es un iceberg, es verdad. ¿El tuyo, Mateo? Porque el mío Era un pasa- gran glaciar que se empezó a derretir y se puede ver de cerca un gran dragón. Pero me salió choto el dragón. ¿Por qué tiene dos ojos ese dragón? Porque O no sea, sabía de un dónde solo va a salir el costado. ojo. ¿Y dónde está el glaciar? El glaciar está derritiéndose frente al dragón, por eso es chiquito. Parece ¿Y, uno de y dónde esos- está el dragón? Atrás del glaciar. ¿Dónde está el glaciar? Parece los picos nublados de Mordor. Usen su imaginación, por favor. Esto es arte. Ni Parravicini se animó tanto. Esto es lo que va a pasar, loco. Se van a derretir los glaciares ahora y vamos a tener una invasión de dragones. Y yo creo que Argentina no tiene la tecnología para enfrentarse a los dragones. No tenemos las defensas mágicas. Sí, boludo. Ya el Dovahkiin se jubiló. Ya no hay cazar a dragones como antes. Bueno, pero no se van a derretir. Los van a derretir. Tarán. No es como que se levanta un día el glaciar y dice, che, loco, Me- unas ganas de derretirme tengo. Una gana Que me de, derrito. una gana de irme a la mierda. Así que bueno. Y encima ahora no hay nadie que lo defienda. Porque antes de ponerle en una situación límite de dragones, capaz que Chuck Norris decía, che, bueno, yo le echo una mano y ahora no está. Estamos solos en el universo. Piensa en ese pequeño detalle. En cualquier momento nos invaden los dragones. Así que bueno. Sí, es verdad. Bueno, como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de la modificación de la ley de glaciares. ¿Conocen algo? ¿Escucharon algo? De la ley de glaciares, no. De que la modificaron, sí. Por eso. Es lo que acabo de decir. Sí, es un tema que la verdad en estos días tan cerca con las auditorías, por lo menos yo me he cruzado bastante videos sobre el tema. Yo me quise anotar en la audiencia pública y no... Había como no sé cuánto inscripto y bueno, después ya cuando dijeron que no van a poder hablar mucho de lo que los inscriptos, dije, nada, Sí, inclusive ponele, era hasta el 20 y ya desde el 18, 16 más o menos, la página empezó a andar mal y ya los últimos días no andaba. Es más, por ejemplo, había gente que decía más tipo como cercas al gobierno, tipo como mandar los datos a esas personas, tipo como recaudan y ellos te anotaban de vuelta. Entonces, qué sé yo, no sé. Igualmente tengo entendido que no, todavía no se sabe qué va a pasar con esa gente que se anotó. Está en stand-by todavía porque supuestamente iba a haber como 5 minutos para cada uno, exponer, pero bueno, fueron tantos los que se anotaron que quedó, creo que un porcentaje muy pequeño. Que bueno, que la idea era justamente defender esta modificación de la ley 26.639, que es la ley de recursos estratégicos, que defiende o protege en realidad lo que son los glaciares y las zonas periglaciares. Y bueno, que tienen una protección amplia hoy en todo el país y también un presupuesto para esa protección. Que un poco la mirada que hay hoy con respecto a eso
tiene varios aspectos interesantes para abordar. Un poco hoy lo que se quiere limitar, si se quiere, con esta modificación es justamente la importancia que pudiese o no tener cada zona, cada glaciar, que en función de su recurso hídrico o cómo, digamos, impactaría en el medio ambiente y demás. Después tenés toda la cuestión por ahí más política, más estratégica. De hecho, uno de las modificaciones, además, que se quiere hacer, aparte de esta que es una de las más preocupantes, que es modificar qué es lo que se considera importante y qué no, también es como la descentralización, si se quiere, de la protección, ¿no? Que pasaría ya a ser potestad de cada provincia, teniendo en cuenta ya que dependiendo de cada gestión o dependiendo de cada gobierno va a ser probablemente sea diferente porque va a haber intereses de todo tipo, digamos, intereses personales. Por ahí va a haber muchos problemas a la hora de gestionar esas responsabilidades, superposición incluso de responsabilidades. Y otro punto importante es, bueno, ¿por qué se busca esta modificación, ¿no? Que tiene que ver por ahí con la movilidad o los recursos que pudiesen ser explotados en beneficio de cada provincia, como lo sería la minería. Que bueno, la minería hoy en día es uno de las empresas, si se quiere, del sector más que nada, no diría productivo, pero sí ¿De las sería como... explotaciones de recursos? Sí, Sí, o sea, sí, es en este momento y por el plan que se está manejando con el tema del RIGI y todo demás, es como un centro económico que se está buscando en una búsqueda de estabilidad, justamente. bueno, esas Ruido de mate. que son las empresas hoy mineras, por ahí las que generan más contaminación, o por lo menos lo que comentan todos los que son, bueno, los que trabajan con el medio ambiente, los que hacen estudios de factibilidad, los que, bueno, incluso nosotros en Argentina tenemos una gran cantidad de glaciares y zonas periglaciales que creo que son algo de 17.000, una cosa así. Sí, 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 sí. Y un ejemplo bastante interesante que estaría bueno mencionarlo ahora antes de que arranquemos es que en el año 2025 seguramente se van a acordar porque fue bastante conocido la noticia de que en San Juan se encontró un yacimiento bastante importante de oro, cobre, plata. Y que bueno, justamente San Juan tiene casi el 11% de lo que son el total de los glaciares de toda la Argentina. Mucho oro. Mucho, Mucho hielo. mucho hielo. No, Oro, mucho oro, y oro hay blanco. mucho hielo. Es Sí. el tema, Hay que ir con un secador de pelo ahí. Sí, Pensé que ¿viste? era más cobre y litio que oro. No, supuestamente es un yacimiento bastante grande y tiene Hay varios, o sea, los focos en cada uno de los que sería los diferentes intereses dentro de la minería. Tenés oro, plata, tenés litio más hacia el noroeste y tenés después el cobre, que es uno tal vez de los más importantes en lo que es la mega minería de lo que se está planificando. Sí, de hecho también nosotros tenemos un inventario nacional de glaciares que si no me equivoco ahora al día de hoy tienen contabilizado 17.000 glaciares aproximadamente. Sí, exactamente. Bueno, el tema también es a veces ponerse a pensar justamente de qué es un glaciar y por qué es importante Exacto. un pedazo de hielo que está a tantos pies de altura. Y la realidad es que lo que serían los glaciares, en poquísimas palabras, son reservorios de agua. Son núcleos que tienen desperdigados por toda la zona que es cordillera, y si vamos a la parte de más al sur, sobre el Perito Moreno, todo lo demás, son reservorios de agua, del cual no son poco importantes para la calidad de vida de las personas. Nosotros cuando estaba hablando de esto es que desde los mismos glaciares surgen ríos de deshielo que alimentan
muchas provincias. De por sí, como por mencionar ríos importantes, tenés el San Juan, el Mendoza, el Diamante, el Atuel, tenés ríos que pasan de Río Negro, también de Santa Cruz, y que abastecen a 12 provincias en total. Vos tenés a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra de Fuego. Son todos provincias que dependen del agua que viene de deshielo. No tienen, como es el caso de nosotros, ríos que vienen desde la parte superior, como es el Paraná, o que tienen acuíferos de gran densidad para poder sacar hielo de excavaciones. Entonces estamos hablando de reservorios de agua que tienen un alto impacto en lo que es la calidad de vida, porque estamos hablando que son 12 provincias, pero son más de 1800 comunidades, o sea, lugares específicos, hablando de ciudades, pueblos y demás, que se abastecen de esto, casi un 7 millones de personas, que son un 18% de la población. Ujú. Aparte de eso, gran parte de lo que producen, o sea, no solamente que lo consume la gente, sino la producción de, por ejemplo, en Mendoza del vino requiere justamente el agua que viene del Claro. hielo. O sea, si eso se pierde un montón de las producciones principales de los respectivos lugares. Sí, exactamente, no tiene un impacto únicamente en lo que es la calidad de vida de las personas, sino que también, como vos decís, el tema de la producción, todo lo que tiene que ver con agronegocio en general, como decís, el tema del vino, también el tema de los lugares donde se producen árboles frutales, o demás usos cotidianos que pueda tener la gente en lo que tiene que ver con verde, vamos a decirlo, todo depende de esta agua. Y si vamos también hacia zonas más al sur, todas las zonas boscosas, el agua que, digamos, naturalmente todo, digamos, irriga la zona es producto de los mismos ríos que lo atraviesan. Es toda la fauna y la flora de la zona depende de esta agua porque no hay otra fuente. Ya de por sí, encima, tenés el consenso de que el cambio climático afecta muchísimo a los glaciares como tal. El enemigo natural de un glaciar es el cambio climático. O sea, es como, ¿qué le gana a un glaciar? El cambio climático. Bueno, de hecho, supuestamente están ya con una especie como de retroceso en algunas Exactamente. partes de lo que son en las zonas periglaciares más que nada. Ujú. Y esto como que también lo podría afectar incluso peor, ¿no? Con todo lo que ya mencionaste Claro, recién. justamente lo que tiene el tema de los glaciares es que el cambio climático específicamente lo que altera es este retroceso y estamos hablando de que en 10, 20 años aproximadamente se registró un retroceso de un 40, 50% y es muy alto realmente en periodo de tiempo que los glaciares hayan perdido tanta densidad de Ujú. agua en comparación a, ¿cómo se llama esto? Lo que sería el retroceso natural. No es que se redujo un 50% el glaciar, sino que del normal aumentó un 50%. Muy, es dato importante para aclarar, no es que de la nada el glaciar se achicó a hacer una pelotita, sino que ese retroceso natural actualmente está directamente relacionado con los cambios en temperatura de lo que es el ambiente. Hablando un Ah, poquito del hecho de el cambio que se está generando y se habla de que ¿por para el cambio climático o es, por- por... es justamente el cambio climático sería como el principal factor. Mm, Al mismo tiempo, las actividades mineras, porque más allá de que actualmente tenés ciertas limitaciones en las zonas donde se producen actividades mineras, en esas zonas se masificó el tema mm, ¿cómo se llama esto? Del impacto, porque más sumando el hecho de la temperatura ambiente, tenés que considerar el hecho de que la misma extracción genera movimiento, genera polvo. El polvo cuando cae sobre lo que serían los cuerpos glaciares genera justamente un impacto mm. sobre la velocidad de que sería para derretirse. Sí, actualmente tenemos empresas mineras actuando como muy fuertemente o estamos... Sí, actualmente vos podés mencionar, por ejemplo, la lumbre que están justamente en... No me acuerdo si está en Catamarca, pero yo sé que la zona de lo que es Catamarca y San Juan tienen fuerte actividad minera, también lo tenés en zonas de Salta y en Mm, zonas de Jujuy. Y es como que generan un impacto, más que nada porque
aunque una cosa para considerar de la minería es que se necesita agua para que haya minería, por un tema de el movimiento, digamos, de lo que sería la roca a la hora de tener que separarlo, se necesita agua, diferentes funciones, que no es tanta la cantidad en porcentaje, digamos, lo que se usa, pero sí tenés el factor de que los desechos que se van tirando generan una contaminación. Y ha habido casos bastante graves en lo que sería justamente el tratamiento de esos residuos que afecta, porque eventualmente eso vuelve al río y como decía, afecta indirectamente, realmente afecta directamente un desecho en lo que sería pueblos que están a mucha distancia por el mismo correr del río. Antes de por ahí pasar a la cuestión más, o haciendo una contraposición, si se quiere, con la cuestión más del impacto ambiental. Si nosotros tenemos que ponerlo hoy en una balanza, si se quiere, a mí me encanta usar el término o sea, el ejemplo de la balanza, porque yo creo que todo pasa un poco por ahí, de lo que se gana y lo que se pierde, porque si vos perdés más de lo que ganás, realmente, o sea, ha generado, puede generar inversiones, empleo y demás. Y se supone que sí, una de las quejas que hay de parte del sector minero es que se supone que un 75% de los recursos son inaccesibles justamente por cómo funciona la ley, porque toma en cuenta todo lo que sería la zona periglacial, que es la zona que rodea los glaciares, eh, y bueno, en esa zona ya de por sí no se puede extraer minerales, porque bueno, es bastante complicado y no indagué mucho justamente en la cuestión ecológica, pero es básicamente el bioma que lo rodea y lo protege. Y bueno, cualquier cambio, como había dicho anteriormente el colega, ejerce cuestiones negativas para el glaciar. Y lo que argumentan es que, bueno, primero que nada, como dije hace poco, el 75% aproximado, por tirar un número porcentual, de los recursos de, bueno, cobre, litio, como se mencionó antes, están ahí en esa zona. Y al no tener acceso a este, no pueden, primero se pierde una posible, énfasis en posible, ganancia económica, se pierde la posibilidad de que se generen nuevos puestos de trabajo por la falta de posibilidad de expansión minera. Pero bueno, no sé qué tanta ventaja pueda llegar a tener, porque bueno, me parece no, que los glaciares de por sí son considerablemente importantes para vivir. Eh, Creo que ahora, creo que no era que estaban teniendo también justamente problemas con el tema del agua ahora. Muchos productores que ahora no me puedo acordar, pero había una provincia que ahora después lo voy a buscar, lo voy a poner ahí para que la imagen, porque lo vi, pero no me puedo acordar dónde era, que estaban re mal los productores porque justamente no estaban teniendo agua no estaba llegando el agua Ah, para... sí, lo leí, no me acuerdo el lugar tampoco, porque fue un dato de los que me crucé, de que hablaba que justamente la minería que estaba en ese lugar Ujú. no era un río principal el que se abastecían, pero ese río también abastecía a un par de ciudades, a un par de pueblos. Sí, La algo de onda eso era era. que la cantidad de agua que usaban era alrededor de un 50, 60% o un 40, 50, o sea, es mucha, la mitad del agua básicamente que circulaba por ese río y... em, afectó directamente en las producciones que se hacían en esa zona. Era como un caso muy particular que se hablaba de un consumo excesivo de agua y que no había ningún control, porque como ellos estaban más arriba del río, sacaban el agua directamente y generaba un problema hacia la parte. Me suena que era en San Juan por algún motivo, pero no estoy 100% seguro. No sé si era en San Juan. Pero bueno, o sea, ya ahí ya tenían un problema bastante grosso con el tema del agua, más allá de que si tenía que ver con esto o era multifactorial el problema, pero ya el hecho de que afecta a un montón de productores, básicamente está pasando que por el mismo hecho qué sé yo, de generar empleo y demás, tenés la otra contraposición de todo lo que se están quedando fuera del sistema productivo Sí. por justamente la falta de agua, porque cuánta gente trabaja en el campo hoy en día. Yo creo que ahí hay que ver toda esa zona incluso que trabaja con producciones de vitivinícola, que trabaja con producciones de ganado, que trabaja con diferentes elementos, cómo impactan realmente su economía, porque si vamos al caso, queremos generar economía para quién. Claro, inclusive, o sea,
Yo no lo veo al agua como un recurso, lo veo como un bien común, pero si lo vemos desde el punto de vista de un recurso, no tiene sentido que alguien pueda monopolizarlo Mm. en el sentido de porque simplemente está antes, ya de por sí. Si es un recurso que se utiliza en diferentes tipos de trabajo, como decíamos, el tema de lo que sería lo agrícola, específicamente para lo que es vitivinícola, o cualquier tipo de producción que haya, y está viendo ya un problema, entonces la distribución de ese recurso está mal, ya de por sí. Y sin hablar del hecho de que si lo usa el campo y lo usa la minería, cuánto realmente llega a las personas. Ese también es otro factor que se tiene que hablar, pero si lo hablas como recurso, la distribución de recursos no puede monopolizarse. Hay que sumar un punto de que la mayoría de las mineras lo que hacen con lo que extraen es sacarlo del país. O sea, muy poco se trabaja propiamente en Argentina, sumado más que nada al litio. Entonces, como hasta qué punto es una ganancia realmente para el país. Exacto, digamos. Ahí volviendo por ahí un poco más a la cuestión eh, ambiental, digamos, antecedentes de estas, de esto, de estos problemas ambientales Eh, em, hemos tenido. sí, hemos tenido bastante problema. Una cosa que quería agregar, justamente lo que vos decías del tema del impacto económico realmente que tiene sobre Argentina, es una cosa de que el RIGI, que es ahora el que, digamos, está sobre, que regulariza el tema de la minería, ya de por sí se les da a la empresa una disminución en el impuesto a la ganancia. O sea, el impuesto a la ganancia decide que es, creo que era un 20% de impuesto a la ganancia cuando el resto de las personas tienen un 30%. Ya de por sí tienen un impuesto menos, una disminución. No pagan IVA, no pagan diferentes impuestos en general para fomentar supuestamente el tema de la producción de que las empresas vengan. Y al mismo tiempo, como decíamos hoy, el manejo, como lo mencionás vos, el tema de que el manejo ahora ya deja de ser nacional y pasa a las provincias. El tema de que un impuesto general que se hacía a la cantidad total de lo que se recolectaba, por ejemplo, qué sé yo, del 100% de las ganancias que tenía, en el antiguo plan que viene de la época de Menem, si mal no lo recuerdo, era de un 5% que terminaba, ese 5% de las ganancias totales iba hacia Nación. Ahora ya no pasa a Nación, pasa a las provincias directamente. Supuestamente el manejo era pasaba a Nación y de Nación se le devolvió a las provincias. Vaya a saber si era así o no. Pero la cosa es que actualmente es directamente a las provincias, pero no es un 5%. También tiene una reducción y es un 3% solamente. Que esto a nivel país, digo, sí, o sea, si lo comparamos con otros países es mínimo esto. O sea, en otros lados general, por ejemplo en Chile, que también tiene minera, Ese 3% que vos decís es para el cuidado de la... ese 3% son ganancias que quedan para, ¿cómo se llama esto? La ciudad. Es como, perdón, Ah, ok. para la provincia. Ese 3% es como que esa plata es tuya. O sea, yo estoy aprovechando un material, yo hago un impacto sobre un territorio, sobre un bien, no es un bien la palabra, sobre un recurso. Mm. Bueno, de mis ganancias totales, a vos te corresponden un 3% y te queda para vos. Y la cosa es que si lo comparamos con otros países, por ejemplo, el impuesto que se pone ya de por sí a la ganancia en Chile, que vive de la minería, o sea, tiene mucha minería también que la han aprovechado estos años, es de un casi 40% más o menos el impuesto que ellos tienen. O sea, es muchísimo mayor que el que está disponiéndose acá y la recaudación que se hace al total de la extracción también es mayor para las provincias que se están usando. O sea, en general el proyecto que se está haciendo acá, que se beneficia muchísimo lo que serían las empresas mineras, es como en comparación a otros lugares del mundo somos los más accesibles actualmente. Mm. Y que se recauda la menor cantidad posible. O sea, se maximiza muchísimo la ganancia porque hay gran cantidad de recursos, pero al mismo tiempo se recauda muy poco, Ok. como dato. Eh, Ah, bueno, pero volviendo al tema, como veníamos hablando, el tema de que el uso y desuso de estos materiales tienen una implicación de que más de una vez se han cometido cagadas bastante graves en el sentido del impacto ambiental que se ha generado. Yo acá tengo un par que fui recaudando que destaco dos específicamente que me parecen los más eh, perjudiciales que hubo en los últimos años. De por sí tenés el caso de la mina. eh, una mina que es Valadero en San Juan, que es una, si mal no- una extracción de oro,
operativa desde 2005. En el 2015 tuvo un derrame confirmado de soluciones que tenían tanto cianuro como metales pesados en el río, que de donde ellos sacaban, digamos, el agua. O sea, perdón, donde tiraban sus desechos, ellos hicieron una contaminación que se derramaron no uno, dos, casi 1 millón de litros fueron. O sea, era mucha cantidad, que fueron, digamos, no es que fue todo de una, pero fue una contaminación muy grave que generó un problema ambiental bastante grande en el tema de lo que sería la calidad de vida, porque, o sea, los cianuros es una cosa súper peligrosa. Nosotros que, por ejemplo, tenemos el tema de los pozos, cuando un pozo se detecta cianuro ya no se puede consumir. Y No. estamos hablando de un pozo que se puede clausurar. Si hablamos ahora a un río lo va a usar de cualquier parte. Entonces el impacto es bastante grande. Y ahí en el tema de la regulación, de los controles, ¿quién se hace cargo? ¿La provincia, la ciudad? Y bueno, en primera instancia iba a ser un mate, pero ya no. Lo que busca ahora la ley es que justamente sea la provincia la que tome el rol de hacerse cargo de todo esto. O sea, se busca transferirles mayor posición sobre en sí lo que son las áreas que van a protegerse. No sé si puede ser la pregunta. Y eso antes lo definía un grupo de científicos, en realidad de muchos organismos especializados, que era el IANIGLIA. O sea, hasta el momento lo sigue haciendo porque no se aprobó la ley, pero eran quien cumplían el rol. O sea, se dedicaban a hacer un estudio de los glaciares y veían hasta dónde era la zona periglaciar, así, Sí. Ujú. y definían exactamente hasta qué punto se podía trabajar. Ahora, como mantienen, entre comillas, que ese análisis es inexacto, porque claro, seguramente un análisis científico debe ser muy inexacto. Vos no entendés que el gobierno todopoderoso tiene poder para mirar el panorama, la panorámica, y saber cuántos hay con exactitud y cuáles se pueden tocar. Claro, por lejos. ¿Ustedes quieren creerle al Estado que todo lo sabe a un grupo de científicos estudiosos que los quieren engañar? Ajá, y volviendo con el tema de los casos, o ese caso es bastante jodido, o sea, No, realmente... sí, fue un caso bastante fuerte. Otro caso que tenés es el del proyecto Pascualana, que está también en San Juan. O sí, tiene un ¿Por qué nombre. tiene ese nombre? Pascualama, no sé, pues Pascualina, todos boludo. los nombres que encontré tienen nombres ¿Por qué raros. tiene nombre Pónganle así? nombres comunes, el Pascua apellido de Llamas. alguien, la lumbrera. Juan Eh, Pérez, ¿Por qué se boludo. llama Capaz que así? Pascualama es el apellido de alguien, boludo, y vos lo estás re Capaz que es un bardeando. apellido Posta, re... posta. Yo estoy pensando, Un apellido re común en la Puna Jujeña. No sé. capaz, aunque No, no, está en no. San Juan, pero bueno. Esas empresas no vienen de la Pascua jujeña. Bueno, como Viene tal, Pascuas. un caso que tiene en esta zona del San Juan, en este proyecto, pasaba el hecho de que ellos tuvieron entre el 2000 y el 2013, se les atribuye la destrucción de 3 glaciares específicamente, que era el glaciar Toro 1, Toro 2 y Esperanza. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Es que, como decíamos antes, no, la actividad minera no se hacía propiamente sobre el glaciar. Pero como la actividad minera rodeaba la zona Periglacial. periglaciar, eh, tenía, como se llama esto, un impacto total sobre el glaciar, porque, o sea, estar rodeado de mineras, o sea, como en cada recoveco que Claro. tenían se sacaba estos materiales, el impacto que se generaba hizo que la velocidad de retroceso de ese glaciar aumentara, y hoy en día es un mínimo de lo que comparación que lo que era. O sea, ya no se considera, bueno, o sea, es un glaciar como sí, pero es más que nada un pedazo de hielo que quedó perdido ahí, ya no cumple su función ecosistémica. Tengo una duda que me surgió en base a la explicación. ¿Enfrentaron alguna consecuencia o algo por el estilo en base a eso o lo tomaron simplemente como daño colateral? No, no pasó nada. Daño colateral. Lo que pasa es que muchas de las regulaciones que se tiene, hay una cosa muy importante que creo que lo mencioné nuestro capítulo piloto, pueden volver ahí, chequear si dije lo mismo, que fue Véanlo, denle like y suscríbanse, perdón. Sí, vean los videos viejos también, algunos están re buenos. La cosa es que, algunos, Alguno, la verdad. bueno, la cosa es que 4 videos tenían. el tema, el tema de los que sería una impugnación legal directa hacia alguien que hace un daño al medio ambiente, no existe esa regulación, no existe ese marco legal.
¿Qué es lo más cercano que hay? Es cuando el daño impacta directamente a una persona, a un tercero se podría decir, pero tiene que ser una persona como tal. No, si, como ya el impacto se hace sobre algo, pero es indirecto ante la ley, digamos, ante, ¿cómo se llama esto? El daño como tal, no se puede, ¿cómo se llama esto? Juzgar. No existe el marco legal para el contexto natural, porque es como que el ambiente no es sujeto a derechos, entonces se pasan por arriba cualquier tipo de... Sí, de hecho, haciendo la salvedad de que no tiene que ver con los glaciares, el tema del uso de agroquímico en el campo, o sea, Claro, por eso. ¿cuántos casos tenemos todo lo que es el centro del país de Ujú. cáncer en zonas rurales más que nada y cáncer infantil que están atribuidos por estudios que se han hecho de suelo en la zona, en el agua, de que realmente hay alto grado de contaminación por ejemplo, de glifosato y la gente se Contaminación. muere todos los días porque realmente no hay Se muere forma. lentamente todos los días. Sí, eso. Un Pero poco nos pasa a todos, pero creo que a ellos les pasa un poquito más rápido. No, pero el de ellos es peor, sí, mucho lo que peor. pasa es que, por ejemplo, y mira, te doy un ejemplo justamente relacionado directamente a esto, porque, o sea, la pérdida de este glaciar lo que genera es justamente una reducción en el flujo de agua para quienes aprovechaban esto o para el servicio ecosistémico que se estaba estableciendo, porque ponele que ese río, o ponele que no genere un río, que sea un glaciar propiamente dicho, inocuo, pero hay un clima alrededor que se daña. Un ejemplo que te puedo hacer es acá cuando tenías los campos en la época que hubo sequía, que se pusieron todos los sistemas de irrigación, Mm. que eran estos, son para que se lo imaginen, capaz que alguno lo conoce, pero son como si fuese muchos aspersores que van en una cosa móvil y van círculos, van círculo, van círculo. Son larguísimos y va moviéndose por fuerza del universo, mientras que vaya girando y va tirando agua. Bueno, en varios lugares conozco que cuando eso estaba activado, la gente cerca de los pueblos chiquitos no tenía agua. Mm. O que su perforación fue era tan profunda que sacaba el agua de los pozos cercanos. Oh, Entonces ahí tenían como una ventaja, justamente lo que hablábamos antes de por estar más cerca de en claro. un recurso, una monopolización de el recurso como tal, como diciendo yo puedo usarlo, no estoy jodiendo a nadie, realmente sí estás jodiendo a un montón de personas, pero no hay nadie que regule justamente esa circunstancia. Claro. Entonces, si hubiese, por decirte, muerto alguien por deshidratación, o sea, en un caso súper, digamos, que puedas comprobar que la faltante de agua, en ese caso específico, ¿cómo se llama esto? Generó un problema a una persona como tal, ahí recién ahí se puede hablar de un caso legal, pero porque está afectando a alguien, a una propiedad en específico o a una persona como tal. Por eso, en el caso de esto, como decía, por más que nada esta explicación es por lo que vos preguntabas, Sí. del hecho de que si pasa algo. Y la realidad es que no. La gente se queja y se queja un montón. Año pasado, en 2023, las manifestaciones que habían tanto justamente en la lumbrera que le tocó en Catamarca fueron muy zarpadas, fueron muy fuertes y con una mediatización de cero. O sea, era como pasaba ya, Sí. pero es tan lejos que no te enterás. Tenés Mm. que ponerte a buscar cuando la verdad es el problema. Tendrían que agarrar y poner una ley para que cuando pase esto. Entonces, justamente necesitan un poco más de derechos los glaciares de los que tienen, no menos. Claro, o sea, es mantener justamente las Bueno, regulaciones. y además, digamos, de todo esto, se va a descentralizar lo que es la responsabilidad de los glaciares, las zonas periglaciares, ya Claro. directamente a las provincias, y incluyendo también el presupuesto para su cuidado. Entonces, Sí, también es otra ahí cosa. hay que pensar que, bueno, si tenés suerte y tenés un gobernador que sí le importe el medio ambiente o que no quiera tener un quilombo legal, eh, lo va a cuidar mínimamente, pero la verdad es que va a pesar mucho todo lo que son los intereses económicos porque realmente la Sí. minería... Yo creo que lo que más va a pesar justamente es el hecho, no sé Cállate si vos. los problemas legales que pueda llegar a tener, sino el impacto social que va a Mm, tener, o sea, la gente quejándose. También hay que considerar que
no es algo que explota generalizado en todos los aspectos, sino que en las zonas más afectadas van a empezar a quejarse, generalmente van a ser pueblitos, lugares, Productores. productores, y es como que de a poco va a ser una bola que se puede llegar a generar un problema mucho más grande, pero al mismo tiempo, como decía, al ser que no en todos los casos ¿cómo se llama esto? El problema va a ser la falta, sino que el problema va a ser, puede llegar a ser el tema de la contaminación, sigue siendo mucho más lento. Porque si vos haces un análisis de agua que han salido, como se llama, de personas en general del río Paraná y te sale que tiene glifosato, una pequeña concentración es una pequeña concentración, no es nocivo. Entonces, mientras que se mantengan dentro de ciertos estándares legales, no pasa nada. Hay que quemar todo. Los glaciares. No, los glaciares todo justamente no. Todo El resto menos sí. los glaciares, por favor. Sí, el tema de que yo creo que más allá de, bueno, más allá, digamos, del impacto ambiental, el segundo impacto para mí va a ser como vos decís, el segundo impacto. Que no vean la remera de... No te das una idea de lo que me está costando hacer chiste de No otro chiste Evangelion. de Evangelio lo hago yo. El segundo impacto. No, los pingüinos. Pero el problema acá va a ser que la no mediatización, como ya ha pasado en otras épocas, donde y que pasó ahora también con el tema de los incendios en la Patagonia, Claro. que no va a haber ningún tipo de repercusión, por lo menos en los medios oficiales nacionales, porque realmente no sucede. Pero lo vamos a estar viendo seguramente en las redes sociales, en Twitter. Y después tenés toda la cuestión de fondo por detrás que no se ve, como toda la gente que se va a empezar a enfermar, va a haber problemas económicos en la economía, digamos, familiar, y obviamente también cuestiones políticas, como hablábamos hoy, que tiene que ver con las tensiones que se van a empezar a generar en diferentes grupos, entre los productores, la gente, el gobierno. Los intereses, la superposición también de responsabilidades. Entonces, lo que vamos a ver probablemente es un muerto que va a estar siendo tirado de acá para acá, de adelante para atrás y de todos lados, y básicamente vamos a estar como sucedió con el tema de los incendios, que no va a tener realmente una solución, Claro, digamos, viable. y como tal, o sea, si se piensa que esto no puede pasar o el hecho de que justamente realmente estamos alejados, de que la situación no es así, es simplemente volver un poquito atrás y fijarse en todos los quilombos que ya ha visto. Ya de por sí también, y también si se piensa que esto se va a poder controlar y demás, solamente hay que ver que ahora con la audiencia que se estaba por hacer, la audiencia que se va a hacer el 25 y 26 por el tema de este tema de los glaciares, por estos cambios en la reforma, ya de por sí se nota que en eso tan sencillo generaron totalmente un problema, porque no contemplaron realmente el interés que iba a tener la gente en este tema. Yo creo que se subestimó el no poner cupo, no poner nada, y el hecho de que se hayan anotado tanta cantidad de gente, que simplemente a veces puede ser una persona común, nosotros que no tenemos nada que ver con un glaciar, agarrar y poner, che, me parece que esto está mal. Ya es una opinión válida y son muchas personas que se anotan en el lugar y que terminó siendo, se redujo a que solamente 200 personas puedan hablar y que el resto de las personas y que van a ser elegidas, Dios sabe cómo, ya se definió que van a ser 200 y ya se definió el hecho de que el resto de las personas iban a ser como tienen que armar un video, se va a subir no sé a qué carpetos, no sé a dónde se lo Sí, tenés que mandar. también una presentación de no Claro. más de 10 hojas, donde, bueno, vos haces tu ponencia, digamos. Claro, pero también, o sea, hablan de todo eso y demás, pero tampoco hablan ya de por sí, que hayan cambiado cómo estaba establecido antes para cambiarlo ahora ante la gran demanda que hubo, se nota, o por lo menos yo noto, una desinformación realmente en el impacto que iba a tener esto realmente en las personas. Yo creo que no esperaban la cantidad de gente que se anotó y... A ver, y si lo esperaban, para mí ya sabían que no iba a ser, entre comillas, viable que todos pusieran, porque básicamente era decir, bueno, no podemos silenciar a la gente que se manifieste porque, digamos, es
un derecho constitucional, digamos, de defender tu entorno, digamos, tu calidad de vida, pero a la vez es que, bueno, o sea, hacemos esto como para que la gente pueda, entre comillas, manifestarse de manera pacífica, como para decir, bueno, tengan esto y déjense joder, básicamente. Y sí, igual en este caso me parece que quizás el exceso de gente pueda ser contraproducente, porque si van a elegir quien habla de 2 metros, no es lo mismo que hable Juan Pérez que a que hable un ambientalista especializado justamente en el tema de los glaciares o alguien de las organizaciones pertinentes. Es como que... Es que justamente, si fuese el caso, hubiera sido una convocatoria, por ejemplo, a sectores científicos y demás. Fue una convocatoria abierta. Estaba pensado para que Juan Pérez pueda dar su opinión, justamente. Porque más allá de que ponele, si vos tenés 10 personas, de las cuales 5 viven por el agua que da un glaciar, Claro. pero son simplemente, qué sé yo, gente común y corriente que labura en cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el ambiente, por decirte, y dicen, che, loco, me están por contaminar el agua, o che, loco, esto puede afectar mi calidad de vida, y tienen derecho a hablarlo. Es verdad que tal vez la opinión de alguien con más experiencia, de una manera técnica, científica, lo que quiera, podría uno decir, bueno, tiene más data. Pero si realmente importara la data que tiene los científicos, le estarían dando bola antes de hacer esta No convocatoria. estaríamos No, haciendo sí. este Claro, video. no estaríamos haciendo este Soy video. consciente, pero lo que voy es que básicamente me parece que seguramente buscar las opiniones menos relevantes. Con el Claro. tema de de la ponencia, hay que ver también a quiénes van a elegir, porque capaz que ponen a todos chabones que están a favor de la reforma, o sea, Claro, pero el tema es que cómo haces para que miles de personas moderar todo eso, ¿cómo haces? ¿Cómo elegís? es que Porque está bien, está perfecto. Vos pones a Mm. la gente que hable y se manifieste y todo lo que sea. Pero ¿cómo haces si tenés miles de personas? ¿Cómo? supuestamente la idea era que iban a ser 5 minutos cada uno hablando, o haciendo no hablando, también podía ser una expresión a favor o en contra de la reforma. Y después sí vos tenías que mandar una ponencia de no menos de 10 páginas, o sea, perdón, de no más de 10 páginas, explicando digamos, tu punto de postura, vista. ¿sí? Sí. Sí, también hay otra cosa de que sí, es verdad el hecho, ¿cómo haces para moderar tantas personas? Pero si vos ya de por sí ponés para que la gente se anota sin un cupo, sin y demás, es como que tira de los dos lados. O sea, no hay una preparación real para que tantas personas se hablen, pero al mismo tiempo tampoco pareciera que hay interés para que tantas personas hablen. O es la sensación que me da a mí Bueno, de ahí tendrán reducir que el tiempo. participar un poco más los partidos políticos, por decirlo así, de nuclear un poco la gente y de hablar por ellos también un poco. Pero Mm, claro, ¿Qué como... No, tal? pero ahí sería un conflicto de intereses y estaría muy sesgado también, o se vería hacia afuera de ese lugar, como sucede ahora, por ejemplo, con las marchas. Cuando, por ¿Qué ejemplo, marcha? cuando hubo marcha, no vamos a poner ese chiste en cámara. Cuando se hacen marchas por temas que son totalmente legítimos, lo primero que sucede es que, bueno, sale alguien con una bandera y directamente se politiza cuando en realidad hay mucha gente que probablemente va a la marcha porque se siente identificado con la negativa o con el apoyo a tal o cual cuestión. Entonces, por ahí yo creo que genera algo contraproducente, si se quiere, como sucedió con el tema de la universidad, como sucedió volviendo al tema de los incendios en la Patagonia. En esto no va a ser diferente. Pero, Sí. pero el reclamo es totalmente legítimo. Nosotros, por ejemplo, que no participamos en marcha, estamos hablando hoy de esto que nos preocupa, porque básicamente el futuro de nosotros y de, bueno, de los hijos, de la gente que venga después de nosotros. Claro, además también hay dos cosas a considerar súper importantes sobre esto también de que estamos haciendo. En primero, de que este es uno de los debates más serios y más importantes, con información más clara que ha tenido el país sobre este tema. Entonces es importante que nosotros lo mencionemos y lo analicemos para que el resto de la persona también Y pueda. para que los legisladores, Claro, ahora este video los está... diputados y para los senadores que tengan que ver esta modificación, que tomen en cuenta al ciudadano común de a pie como Claro. nosotros y que recapacite. Es que el tema es que justamente ellos lo tienen que agarrar, ponerse a la hora del almuerzo, poner el video, empezar a verlo y decir, si van a hacerlo y van a tomar una decisión en contra de las posibilidades de la gente, sean conscientes que nosotros le avisamos que está mal hacer eso.
Sobre mal. todo, generalmente, porque no leen las leyes que suelen aprobar, así que es bueno que te haya videos que la resuman. Lo ponen en por dos y listo. Claro, ¿viste? Media hora van a estar. Está bien media hora para comer. Pero sí, igual. Y deben comer mucho. Y justamente otra cosa de lo que se estaba mencionando, del tema de la parte política, yo también creo que este tema no es un tema que es íntegramente político en el sentido tipo política tradicional. Yo creo que en este tema es a la persona común y corriente. Sí tiene todo este tema de que es político como tal, pero no me parece que es algo que un partido tendría que tomar la postura, porque esto no es una postura de partidos políticos o de núcleos políticos, aunque sea simplemente agrupar gente. Para mí lo que tiene este tema es que es algo que tiene que tocar a la fibra sensible de la persona y decir, soy un individuo, pero si soy como individuo, estoy siendo agredido de alguna manera, va en contra, inclusive para mí, mi punto de vista es que esto va muy en contra del proyecto de vida que se habla que defiende el gobierno actual, por ejemplo, como para mencionar específicamente. O sea, si supuestamente se protege tanto la propiedad privada y el proyecto personal, o el proyecto de vida, creo que no es proyecto personal, el proyecto de vida, si vos estás afectando directamente la calidad de vida y trabajos que tiene que ver con el mismo recurso, y de alguna manera vos estás priorizando los valores. Entonces, si vos lo pones de esa manera y lo querés ver de un punto de vista más político, para mí se desarma todo. O sea, volvemos a la misma discusión de antes. Por lo menos yo lo veo así. Va a ser una cosa de que uno te va a decir, no, porque vos estás con este partido político y por eso estás equivocado. No porque tenés un punto de vista o porque estás afectado por ello. Es mi opinión, por lo menos. Yo creo que, como vos decís, en este caso, más allá que el rol de los partidos es defender justamente los derechos y los derechos de cada persona, más allá de los intereses y de los proyectos que tenga cada uno, la mayoría creo que coincide en que hay cosas que no se pueden tocar o no es No se deberían, al viable menos. o no se deberían porque afectan en gran medida en muchísimos ámbitos. Y que realmente si es una, por ahí como decía vos, no es una cuestión de política partidaria, pero sí de política, del actuar político. El hecho de debatir ya es político, el argentino es político de nacimiento, el hecho de hablar, de decir yo no estoy a favor o estoy a favor, y tener este intercambio es una acción política sana, obviamente haciéndolo siempre con información, haciéndolo desde el conocimiento, desde la investigación. Yo creo que es un ejercicio que la gente tiene que perderle el miedo, porque, y bueno, realmente yo lo veo hoy, por ejemplo, en la juventud, ya no tiene ese tabú de hablar de la política, lo que le parece o no le parece. Lo que sí veo es que por ahí repite mucho discursos, no, por ahí no es de leer, o sea, investigar y si bien Para eso estamos nosotros. estamos. Y realmente deberían hacerlo porque no solo para tener, digamos, aval de lo que apoyan, sino también para poder defender vos tu postura frente a alguien que tiene una postura diferente. O capaz que al contrario, encontrás a alguien que te hace cambiar de visión o te pone en otro ámbito con otro tipo de mirada. Em, yo, por ejemplo, y en el caso ya personal, no me gusta, por ejemplo, la polarización que veo. No me gusta estar en un lado o en el otro. Yo me gusta ver todo el panorama y actuar y pensar en base a lo que veo y lo que analizo. Y, y bueno, yo creo que este tema no escapa a eso porque vos le preguntas a la gente, mínimamente la gente que se informa, ya sea con la radio o con internet o las redes sociales, va a tener una postura con respecto a esto porque es algo digamos, de un interés mayor, como sucedió también con el tema de la educación y demás, que yo lo que yo mencioné, que mencionamos en otros programas. Así que bueno, pero bueno, de ahí hay que pasar también, hay que ver los intereses y toda la responsabilidad de que en el caso de que se apruebe van a tener también las provincias, porque ahí ya tenemos que bajarlo a un nivel un poco más local, ¿no? ¿Qué van a hacer los políticos con el tema de los controles, por ejemplo, los partidos políticos, ya sea gobierno o no? ¿Qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos para que esos políticos
tomen la decisión de informarse y actuar sobre lo que se está pasando, haciéndose bien o mal. Sí, además también, o sea, y justamente es el tema de que hoy, yo por ejemplo, noto hoy en día que hay dos factores muy importantes que es como que se intentan como dejar de lado. La primera, el tema de que yo siento que el tema de cuestionarse ciertas cosas pareciera como que, y que yo creo que igual siempre fue eso, el tema de cuando uno se empieza a cuestionar, indiferentemente del partido político del que fuese, ciertas facciones, es como que esa desconfianza se se genera, como se llama esto, un problema en la gente. Justamente el tema de no querer agarrar y cuestionarse ciertas cosas. Por ejemplo, uno dice, y cuestionar no me refiero como algo súper profundo, súper tajante, sino el simple hecho de decir, che, está pasando algo en otro lugar. Che, ¿no está mal esto? Cuestionárselo un segundo. Y por ejemplo, una cosa en común que encontré cuando estaba leyendo sobre esto es el tema de la desconfianza. Hoy en día yo creo que lo que nos pasa es el tema de la desconfianza en general, porque más allá de todo este tema, el tema del impacto ambiental, yo no creo que la minería tiene que ser algo que esté prohibida, es algo que se tiene que hacer, se tiene que respetar el hecho del uso de los recursos de un país. El tema es que lo que yo no estoy de acuerdo es que cuando ese recurso genera un problema o genera un problema a un tercero y no podés porque lo empezás a medir justamente con el tema de la balanza, se va a balancear por un tema de intereses, no por un tema de realidades. Entonces, al tener esta desconfianza, yo lo que más o menos había visto que hay, por ejemplo, tres grupos que se puede hablar, que el primer hecho es el tema de desconfiar de las empresas mineras del primero. O sea, el primer factor es como desconfiar de la empresa minera. ¿Por qué yo voy a confiar de que esa empresa siga todas las regulaciones que se tienen que seguir para que no impacte en la salud, en un recurso, en la cantidad del uso y demás? A las personas sabiendo de que actualmente ya no lo hacen. O sea, actualmente es como que cumplen el mínimo establecido que más o menos la ley los permite y al mismo tiempo generan un problema, pero es como que no se hacen cargo. Entonces vos ya desconfías de la empresa en primer lugar. En segundo lugar, uno desconfía del Estado como tal, porque si antes a nivel nación, teniendo especialistas que decían, che, está habiendo un problema, no se daba bola, ¿qué podemos nosotros realmente creer que hoy en día ¿cómo se llama esto? Las provincias van a tener la relevancia suficiente para que una mega empresa de mega minería que viene de la loma de Dios sabe dónde, le decirle, che, me parece que estás tirando mucha basura en el río? ¿Y qué te hace pensar eso? No, el pescado con tres ojos, por ejemplo, Doña Tilia que le salió un cuarto brazo, no sé, muertes, tal vez ponele, ¿no? Por decirte, o el simple hecho de decir, tal vez la contaminación residual que genera por polvo y demás está afectando a alguien. Y es como, ya uno está dudando justamente. Y por último, el tema que ya engloba lo demás es el tema de la desconfianza a la regulación en sí. O sea, ¿cómo nosotros sabemos que esa regulación como tal está contemplando a futuro todos los problemas que pueden llegar a surgir? Y uno dice, bueno, pues después se va a acomodar. No se acomodan estas cosas. Si la ley desde la época de Menem no se tocó hasta ahora que se quiere volver más accesible todavía para las mineras, ¿qué nosotros nos da la seguridad de que las minerías van a cumplir, de que el Estado va a regular y después de que la regulación sea efectiva? Es como un desencadenante de desconfianzas que es como que en cualquier punto de ahí uno se puede parar tranquilamente y decir, che, ¿esto está bien? Che, ¿esto a quién va a afectar? Y realmente la generación de empleos o la generación de esas ganancias, ¿es válida? Como para aportar un poco más, sumado a que cada provincia va a decidirlo por su cuenta, o sea, es con qué bar específico va a medirlo cada provincia. Sí, por lejos. Y un detalle más también a no mencionar, la cantidad de empleos que se está especulando son menos de, creo que 400.000 empleos totales. Que uno dice, fa, son 400.000, es un montón. Son 400.000 dividido en todas las provincias que mencioné antes, en lugares muy específicos, en cantidad de trabajos formales establecidos, realmente es muy poco en comparación a otros sectores. Es como que sí, se va a generar empleo, porque es obvio que se genera empleo, pero la minería no es el rubro que más empleo genera. Que por decirte, no sé, fábricas de X cosas que trabajen con los minerales que se sacó, la que fuera, genera mucho más empleos que la minería en sí.
Entonces es como que hay también un juego de que no genera realmente tanta cantidad de empleos en comparación al daño que se hace y a las ganancias que ellos tienen. Es una apuesta donde ellos ganan mucha plata y gastan muy poca en generación de empleo, pago de impuestos y todo el bolazo y demás. Entonces es una cuestión también para ponerlo sobre esta balanza que va a inclinarse para su lado. Sí, ni hablar. Y bueno, lo que comentaba también Mateo, el tema de que cada quien va a tener su vara para poder decir qué es importante y qué no. Eso un poco me parece una estrategia de Estado para lavarse las manos. Es como que hay un problema en tal provincia, como, eso tenía que manejarlo el gobernador. Pues sí, Y sí, pues sí. Es todo un tema. esto es un tema. Ruido de esto es un mate, tema, pero se loco. acabó el Ruido de mate. Por favor, no hay más mate. No me mate. Bueno, no, Dios. yo así no hablo más. Ya ¿Cómo así no va a no se haber puede. mate, Lo boludo? anunciamos. Así no se puede, así no se Em, puede. Pero bueno, esto... Dato de vital importancia para la trama. La ley de glaciar y eso está del 2010, creo que fue la última. Ujú. O sea, no sé si fue modificación o fue que está de 2010. Sí, creo que está desde esa época. Sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos que quien tengan que ver este video lo hagan y que piensen un poquito y Sí, que se toma- pongan en, Claro, sí, que se pongan en la en la- opinión. que se pongan en las patitas de los, ¿cómo se llama? Que De se los- pongan la remera de Argentina. De los osos polares, de los pingüinos emperador. ¿Tenemos pingüino emperador nosotros? Pero no van a estar en la cordillera. No sabemos. No importa. O sea, capaz que hay. ¿Qué sabés dónde va el osos polares tampoco pingüino? entendemos. O sea, ¿Qué está sabés bien. dónde va el Bueno, pingüino de ¿qué- vacaciones? ¿Cómo se llama este? Cóndor. El cóndor andino, sí, cóndor. Hay un ciervo muy simpático. Los también. chilenos, boludo. Claro, sí, ¿viste? Nadie piensa en los chilenos. Nadie La piensa verdad cuánto que no. ganan los Nadie chilenos. piensa en los mapuches, loco. Claro, o sea, ¿Los piensan... mapaches? También. Justamente no sé si son, viste... Habría que preguntar de aquel lado que cómo la están pasando. Sí, hace poco había visto justamente el hecho de que del lado de Chile, cuando se había hablado de como, no me acuerdo en cuál de todos los discursos, en cuál lugar del mundo lo había dicho Milei, el tema de que en Chile están aprovechando la cordillera mucho más de lo que es nosotros. Y del lado chileno la respuesta es, sí, lo estamos aprovechando más, pero ni siquiera es la misma, o sea, porque es una franja inmensa, ¿no? Es como que literalmente es la misma montaña. ¿No la podemos que hacer nosotros un estamos- agujero para hacer como un túnel hasta Chile? Claro. O sea, Esa puede entonces, ser. en vez de sacar nuestros recursos, ocupamos los recursos de ellos, destruimos su medio ambiente y nos volvemos. ¿Sabés qué es lo peor? Fuera de todo el barro este de Chile, yo podría haber hablado con alguien de Chile para que dé su opinión. Que lo Un dejen en poco los tarde. comentarios. Deja en los comentarios. Y si sos Sí, chileno, cambio. quiero saber qué opinás, porque vos tenés minería desde antes que nosotros. ¿Ustedes creen que la minería va a salvar a este país? Dejen en comentarios si hay algún caso donde la minería regulada sea buena. Sí, y si tiramos un dato que ustedes dicen no es nada que ver, es a propósito, porque así hacemos que ustedes digan, che, eso no es así. ¿Y qué es eso? Dudar. Y es lo mejor que Y pueden ahí hacer. cada uno va a investigarlo por su Está cuenta. todo medido, esto es un guión inmenso. Tenemos el teleprompter acá y lo seguimos Eh. al rigor de las circunstancias. Yo así creo que, sí, y yo creo que la conclusión acá es, bueno, no es que estamos en contra de la minería o de los procesos productivos que tengan que ver con eso, sino con el hecho de que lo más probable que termine siendo algo totalmente desregulado, totalmente eh, ineficaz a la hora del tema de la Disfrutarse. responsabilidad y que como sucede va a suceder en Argentina, que es pionera en la evasión de responsabilidades e impuestos, Pionera en equivocarse. en Y cada de en cosa. equivocarse. Lo más probable es que no haya ningún tipo de control ni regulación y si lo hay van a ser totalmente coimiada por el político de turno, así que no es que estamos en contra, pero sabemos lo que va a pasar porque siempre pasa, así que Claro, y si sos de este lado ¿cómo se llama esto? De la cordillera. De la cordillera. Y sos de este lado de la Argentina Del y vos lado decís, del tengo el planeta. hielo re lejos. Pensá que, por ejemplo, en esta zona nosotros tenemos un caso que para mí a la larga va a ser igual de contraproducente, que va a ser cuando empiecen a dragar el Paraná por otra cosa. O tema aparte igual, eso es para hablar. Pero
Unos carpinchos. Cualquier cosa que tenga que ver con agua se tiene que proteger por el hecho de que es agua. Todo, usás agua No. para cualquier cosa. Y encima nosotros tenemos, Protéjanla. aparte de que tenemos uno de los humedales más importantes del país, es hábitat natural de una especie en Argentina que solamente hay 2 lugares en Argentina que tiene esta especie. Que es el alienígena gris nativo, que tiene ecosistema en toda zona del humedal y en la laguna del pescado. Si nosotros le quitamos el agua, básicamente vamos a perder una de las especies más importantes de Argentina. Claro. Se pierde la fuente de turismo. Claro, y justamente, o sea, si piensan en que ese pequeño alienígena gris va a ser afectado, aunque está del otro lado del país, por algo nada que ver, tal vez haya equivalentes del otro lado, cerca de la cordillera. Gente preocupada por alienígenas de otro color o con otra forma. O los que viven en la cordillera, porque el reptiloide común tiene hábitat en lo que es la parte intraterrena de la cordillera y toda la zona también de Córdoba en Argentina, que también es una de las pocas zonas que tenemos Pero yo- reptiloide nativo. Pero, por ejemplo, sí, no, No. pero los reptiles no. Los chilenos no. también viven abajo de la Pero, cordillera. pero los reptiles, ¿no necesitan lugares más cálidos? ¿No le haría bien a ellos? No, porque esto? ellos, contrariamente. ¿Vos me estás diciendo, No, ¿Vos me porque estás diciendo que los reptiloides de la cordillera están buscando que haya más deshielo para que mejore su calidad de vida? contraria, Boludo, No, la que acabamos de encontrar. Contra- La que acabamos de encontrar. contrariamente a lo que uno cree, el reptiloide es mucho más avanzado. Yo nomás tiro Illuminati. esta. Si llega a pasarme algo, sepan que es por esto. O sea, Eso se tropezó cuando iba a la casa. No. no, No, le estamos quitando el hábitat natural a una especie que está desde hace cientos de años acá en esta región y le va a pasar a los chilenos también. Deja de hablar el chileno. Sí, un abrazo para todos los de Chile. Para la gente de... ¿Dónde era Bruno? De Bolivia. De Bolivia, que gente- ellos... Lo que le pasó a los bolivianos, porque ustedes piensan que no tienen mar, bueno, ahí está. Ya se van a mejorar. A ellos se lo dragaron entero. Arre. La minería le... la minería les quitó su mar. Así que bueno, así que bueno, sépanlo. sépanlo. Vean por favor, infórmense, vean ahora cuando se hagan las audiencias públicas. Ya se hizo el debate, porque después de eso va a venir el debate. Es re largo, pero intenten verlo un ratito para que vean también la postura de cada uno. Yo creo que va a ser bastante interesante. Y si se anotaron y no les dejan opinar, quéjense. Quéjense ante que alguien los escuche. Ajá. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta de asamblea. Corte de glaciar y así. No, de iglesia no. Justo de glaciar, ¿no? Corte de glaciar, no. Bueno, eso es todo por hoy. Por favor, para la gente que vio y le gustó el video anterior, suscríbanse porque nos ayudan un montón en la visibilidad y bueno, también para seguir subiendo contenido. Y obviamente si lo quieren compartir también nos ayudan un montón. Así que bueno, Sí, por lejos. ¿Alguna reflexión que quiera dejar nuestro sonidista ante todo lo que hemos dicho? Estoy arriba. No, ninguna. Adiós, me voy. Chau, chau. Suerte. Chau, chau. Me preocupa Chao. un poco igual que se caigan. chao.